Buenas tardes para todos. Bienvenidos a último encuentro del EDT Vigilancia Tecnológica. Iniciamos en mayo y en ese sentido todas las sesiones se realizan de 4 de la tarde los jueves. Reciban un cordial saludo del Sistema de Bibliotecas y el equipo de Bokusahuns, 6 regionales unidas por amor al conocimiento. Importante recordar que en próximos días les estaremos compartiendo a través de sus correos todas las grabaciones y presentaciones que hacen parte de la memoria de este evento de divulgación tecnológica. Teniendo en cuenta que estamos de cierre, hoy va a ser un espacio de 5 minutos muy especial y a continuación invitamos a la persona que lidera el sistema de bibliotecas del SENA, Luisa Fernanda Suárez Vanegas. Luisa, bienvenida. Hola Nubia, muchas gracias. Buenas tardes a todos, deseando que estén muy bien. Gracias por la invitación a cerrar este espacio que ha sido tan importante durante estos últimos jueves. Y bueno, vamos a cerrar este evento de divulgación y vamos a reflexionar un poquito también sobre el recorrido que hemos hecho. Se cerró el micrófono, Luisa. Ahora Ya. sí, ¿cierto? Gracias. Sí. Les comentaba que este espacio de cierre es propicio para Vamos a reflexionar reflexionar un poco del recorrido. sobre el buen recorrido que se han hecho durante estas jornadas formativas. Desde allí se abordaron temas conceptuales, pasaron por la exploración de herramientas especializadas para la gestión de referencias, que fue una de las sesiones que dirigió Nuria Andrea Forero. Construyeron también ciertos conceptos sobre cómo trabajar temas bibliométricos y ahora, bueno, llegamos a esta importante conferencia que nos va a dictar el profesor Eric Giovanni, y él con su vasta experiencia nos brinda información sobre sostenibilidad. Aquí simboliza específicamente todo lo que ha propiciado este espacio y estas iniciativas que combinan tanto la docencia universitaria como la investigación. Eric ha trabajado en publicaciones científicas y todo esto nos recuerda que la vigilancia tecnológica no es solamente un ejercicio académico, es una práctica que conecta la investigación aplicada que hacemos en el SENA con las necesidades reales de nuestros sectores productivos, especialmente en este momento histórico, donde la transición energética y la sostenibilidad ambiental definen los horizontes de todo el desarrollo económico nacional. En este EDT vimos una diversidad temática bastante amplia, se abordaron bases conceptuales y aplicaciones bien prácticas sobre inteligencia artificial y gestión de la información científica. Aquí los invitamos a que en todas sus tareas del día a día apliquen los conceptos de innovación y que usemos toda esa producción científica como pilares estratégicos que son muy importantes para fortalecer la formación profesional integral que hacemos en cada uno de los centros de formación. En este cierre también considero fundamental reconocer el trabajo que desde la Unión Bokusahuns se ha hecho para materializar una vez más un EDT. Este no es el primer EDT que realizan, ya se ha vuelto un diferencial de esta unión de las regionales, todos estos espacios que nos brindan, en los que perfectamente convergen todos los principios que rigen nuestro sistema de bibliotecas. Aquí abordan muchos temas y combinan varias de nuestras iniciativas. Podemos ver temas desde la preservación de la memoria académica, la divulgación científica, construcción de capacidades investigativas, y coincidimos varios de los actores de nuestra comunidad, instructores, funcionarios, aprendices, bibliotecarios y bibliotecólogos, y todo esto contribuye a que sigamos consolidando nuestro sistema de bibliotecas como un espacio dinámico de co-creación. Aquí enfatizamos en la colaboración y el aprendizaje permanente, respondiendo a desafíos contemporáneos, como justamente lo es todo el tema tecnológico que hemos visto en este EDT y que enmarcan a la sociedad del conocimiento hoy en día. Muchas gracias, Nubia, por la invitación y felicidades por este trabajo tan impecable que han realizado. Gracias, Luisa. Muy amable a ti por siempre apoyarnos y por esas palabras tan generosas. Muchas Gracias, gracias. feliz jornada. Gracias, Luisa. Bueno, ahora la invitación es al ingeniero Jorge Ricardo Rosso Hernández,
Él es el subdirector del Centro Industrial de Mantenimiento Integral de Girón Santander, el centro encargado de certificar este EDT. Bienvenido, ingeniero. Gracias, muy buenas tardes para todos. Un saludo a Luisa Fernanda del Sistema de Bibliotecas. Un saludo a nuestro invitado experto temático, Eric Giovanni Montes. Un saludo para Nubia Inés Borbón, facilitadora en este proceso de los EDTs tan importantes. Un saludo para toda la audiencia de este EDT. Muchas gracias por participar activamente en este EDT tan importante, hoy de vigilancia tecnológica, que es tan importante para los centros. Este EDT, todos los centros deberían estar conectados, puesto que este EDT nos sirve para hacer los planes tecnológicos o para permitirnos actualizar esos planes tecnológicos. Entonces, es muy, muy importante la temática, así como para todos los grupos de investigación requieren este EDT. Yo veo muy, muy importante también después replicar estas grabaciones para los que no pudieron asistir hoy, puedan hacerlo. Gracias, Nubia, por incentivar este tipo de estrategias, y gracias a todo el sistema de bibliotecas que permite el apoyo también a estos importantes eventos. Bienvenido nuestro experto temático Eric Giovanni, y un abrazo para todos. Buena tarde. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Gracias por esas palabras. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Teresita, que ha sido también un aliado ahí estratégico. Siempre estamos ahí de la mano con Teresita junto con el equipo de gestión. Teresita, el espacio es tuyo. Teresita. Sí, ya estaba confirmando que tuviera el audio. Okay. Oh, Julio Verne, visionario del papel y la tinta, forjador de mundos más vastos que el mar. Tu pluma fue brújula que el tiempo no desvía, y en cada página encendiste un astro sin par. La ciencia en tus manos se volvió poesía, y lo imposible apenas un paso por dar. En tu mente danzaban globos y submarinos antes que en el mundo soñara con volar, y entre números, mapas y rumbos divinos tejiste futuros que aprendieron a respirar. Tu imaginación férrea como el acero fue astillero de sueños, fue motor y fue velar. Inventaste más que historias, horizontes, abriste grietas en la razón dormida, y cada niño que leyó tus montes se hizo inventor de su propia partida. Las lunas que surcaste con tinta valiente hoy orbitan la memoria de una era encendida. Este fragmento, Oda a Julio Verne, arquitecto de lo imposible, es una creación y una aplicación de esos aprendizajes que hemos tenido en estos tiempos. Es una creación de ChatGPT, cuyo prompt fue actuar. La orden que se le dio al ChatGPT fue actuar como escritor y realizar una oda al escritor Julio Verne con enfoque en la creatividad y la invención de 4 párrafos. Entonces, esta es una aplicación de un poco de todo eso que hemos aprendido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, como maravillosa la lectura. Queremos también dar un agradecimiento súper especial a el sistema de biblioteca comunicadora y todo el tema de apoyo audiovisual. Fue la encargada de elaborar todas las piezas y los respectivos agradecimientos que el sistema de bibliotecas del SENA entrega a los temáticos. También fue un trabajo en equipo valioso, significativo. Ya como dijo Luisa, llevamos más de 3 años brindando este apoyo junto con la gestión de Bojún. Siempre estamos apoyando a ese equipo maravilloso que nació en pandemia y que aún ha logrado sostenerse, ese trabajo de equipo que es visible y está al servicio de toda la comunidad del SENA.
Bueno, ahora sí continuamos con la presentación de nuestro experto temático, el ingeniero Giovanni Páez, profesor de la Universidad Industrial de Santander desde el año 2010. Su formación académica, ingeniero de petróleos con especialización en producción de hidrocarburos y maestría en ingeniería de hidrocarburos. En 2017 y 2024 fue editor de la revista Fuentes, El Reventón Energético, de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Dirige el grupo de investigación en planeamiento energético Galileo. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como director de investigación de la Facultad de Ingenierías Físico-Químicas de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente se encuentra adelantando estudios de doctorados en sostenibilidad. Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación que siempre le hacemos desde el equipo del Sistema de Bibliotecas de Espacio. Es suyo, ingeniero. Nubia, muchísimas gracias a usted, a toda la querida comunidad del SENA, una entidad a la que le tengo pues mucho afecto, mucho cariño, y pues como siempre resaltar esa tarea que usted ha venido liderando aquí desde la biblioteca del centro de Girón, que me parece fantástico cuando hemos podido asistir a hablar también de otros temas, ¿no? Porque hemos ido a hablar de música y hemos ido a hablar de otras cosas. Bueno, yo hace un ratico, mientras pues todos se iban conectando, yo estaba preguntándole un poquito a Nubia y a algunos de los presentes sobre los temas de los que han estado hablando en ocasiones anteriores. A mí pues digamos, me corresponde cerrar, pero pues siento que es un tema que no es como tal el cierre, sino todo lo contrario, un punto de partida para que a partir del trabajo que surja o de las ideas que surjan de todo esto, pues se dé ahora el paso, que es el paso lógico, que es bueno, atrevámonos a publicar un artículo, atrevámonos a mandar un artículo a una revista y demás. Entonces, cuando yo llegué a ser editor de la revista de la Escuela de Petróleos de la UIS, eh, sinceramente, pues había muchas cosas que yo no sabía. O sea, surgió ese encargo y pues bueno, lo tomé con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo tenía un montón de inquietudes. Entonces yo dije, hubiera sido muy chévere que en su momento a mí me hubieran dado como unas pautas muy generales sobre lo que son las revistas, sobre lo que es ese mundo de la publicación científica, y por eso yo a esta charla la llamé así, la sopa de letras de las revistas científicas, porque es una charla en la que yo trato de hablar como de muchas definiciones, de muchos conceptos, de muchas palabritas que de pronto nos pueden sonar de primera impresión un poquito extrañas. Entonces, vamos a hablar un ratico sobre esto y pues la idea es hacia, digamos, dentro de un ratico pues dar un espacio para preguntas y demás. Entonces, yo de lo que voy a hablar es de lo siguiente, o sea, es de qué es una revista científica, qué son los artículos, cómo es el proceso editorial, cómo es el proceso ese de llegar a publicar un artículo, cómo clasificamos las revistas, para eso es importante haber hablado primero del impacto. Y finalmente, pues bueno, aquí yo todavía decía mi revista, porque pues hasta hace algunos meses yo estaba siendo el editor de la revista de la Escuela de Petróleos, pero bueno, en general también, ¿y qué podrían hacer incluso por las revistas del SENA, ¿no? Para apoyar esos procesos de funcionamiento de esa revista? Entonces, empecemos por lo más sencillo de todo, que es, bueno, ¿qué es una revista científica? ¿Sí? Obviamente que todos hemos conocido una revista, siempre nos ha llegado a las manos algún impreso que decimos, esto es una revista, y conocemos pues revistas de todo tipo, pero ¿qué es lo que hace que una revista tenga ese carácter de científico? Entonces, MinCiencias ahorita vamos a presentar una definición que se basa pues en toda esa historia, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido revistas que están desde hace ya casi 500, casi 400 años, perdón, desde finales del siglo XVII, pues ya existieron las primeras revistas científicas en el mundo. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza este tipo de revistas? Pues los temas que tratan y la manera como se tratan esos temas, porque pues uno puede encontrarse perfectamente un artículo que hable de un tema científico
en cualquier periódico o en cualquier revista, y eso no hace que ya la revista sea científica, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hablar de cuál es esa definición. Entonces, MinCiencias nos dice que una revista científica, primero que todo, es una publicación periódica. Eso es clave, o sea, se define dentro de la estructura de una revista cada cuánto se va a publicar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es publicación? Entonces, empecemos por ahí, pues que cualquier persona la puede ver, ¿sí? Es decir, algo es público, algo está ya disponible para que otras personas puedan acceder a ello. Y periódico, pues quiere decir que sabemos cada cuánto se publica, ¿sí? Luego aparece que contiene artículos académicos, ya dentro de un ratico vamos a hablar de qué son esos artículos, revisados por pares. Esa es la clave de una revista científica. O sea, ¿por qué una revista científica es seria? ¿Por qué una revista científica es confiable? Porque los artículos fueron revisados por pares. ¿Cómo así? Pues fueron revisados por personas expertas en los temas de los que se está hablando. Entonces, vamos a suponer que alguno de ustedes se atreve a escribir un artículo sobre algún tema, entonces lo envía a una revista y antes de que ese artículo sea publicado, pues primero otras personas expertas en ese mismo tema revisan ese artículo, revisan si cumple con temas de relevancia, de idoneidad, si está actualizado, si es comprobable eso que se está diciendo ahí, etcétera, etcétera. Y en algunos casos esas revisiones se hacen a ciegas, es decir, que ni el autor del artículo sabe quiénes son las personas que lo están revisando, ni el revisor sabe el nombre de la persona que escribió el artículo, ¿sí? Entonces ese proceso es la diferencia entre una revista cualquiera y una revista científica, ¿sí? Entonces, uno se puede encontrar en cualquier periódico, pues una noticia que habla de un tema relacionado con química o con astronomía o con el terremoto o con no sé qué, pero ya cuando una se publica en una revista científica es porque sufrió un proceso de evaluación bastante riguroso. Bueno. Y pues los artículos de las revistas científicas pues tienen ese propósito de hacer difusión, ¿no? Que la difusión y la divulgación son dos términos que suenan parecido, pero que son diferentes, ¿no? La divulgación, que ahorita alguien hablaba un poquito de la divulgación, pues es llevar los temas a todo el mundo, ¿m? Llevar los temas a un lenguaje sencillo. En cambio, los procesos de difusión científica son procesos un poco más rigurosos y que tienen una orientación a informar de lo que uno está proponiendo a la comunidad científica. Es decir, que el lenguaje que se maneja en una revista científica, pues va a ser un lenguaje más especializado, mientras que en las revistas de divulgación pues uno va a encontrar un lenguaje un poco más sencillo, ¿vale? Y pues la idea es que sean publicaciones originales, es decir, que representan una novedad, que presentan un enfoque novedoso, una tecnología nueva, una idea novedosa, etcétera, etcétera. Y en un campo específico. Entonces, una revista tiene una delimitación clara de cuál es su área del conocimiento. Y ustedes pues bueno, cuando empieza uno a mirar un poco bases de datos y demás, que eso ustedes pues tienen mucho más experiencia que yo, pues entonces se encuentra uno con revistas de todo tipo, ¿no? Revistas que hablan de artes, revistas que hablan de economía, de ciencias puras, de ingeniería, de salud y dentro del área de la salud de un tema muy, muy específico y de subespecialidades. Entonces, es todo ese montón de conceptos los que al final convergen en esa definición de lo que es una revista científica. Bueno, ahora bien, pues en el mundo hay de todo, ¿no? Hay desde medios muy serios, ¿m? Hasta medios muy poco confiables. Entonces, por aquí ustedes hace un ratico mencionaban que han hablado de bases de datos científicas, entonces seguramente pues han ustedes hablado de lo que es Springer y de lo que hace el Sevier y de lo que hace Taylor and Francis y de lo que hace la gente de PLOS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí uno puede llegar a encontrarse revistas con una rigurosidad, ¿no? Y pues en el otro extremo, pues están ya cosas que tienen que ver con la prensa sensacionalista incluso, ¿sí? Que seguramente pues nos llega muy frecuentemente a nosotros ese tipo de cosas, ¿no? Que aquel hecho tiene que ver con tal cosa y no sé qué, con muy poca base científica.
hasta llegar a las redes sociales y demás. Incluso, pues hablando de las famosas revistas depredadoras, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar de eso un ratico, pero pues en el mundo ha venido surgiendo una serie de revistas que pues suelen saltarse esos procesos de rigurosidad, de revisión, y que funcionan más con un tono mercantilista y ya, y que pueden llegar a publicar cualquier cosa. De hecho, ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy particular. Ese concepto de revista depredadora, pues hoy en día está muy en boga, muy en boca de todo el mundo, ¿no? Y pues tiene que ver con eso que decía yo hace un ratico, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que es que cualquier revista que cobre un dinero es depredadora, no, es que las revistas pues son digamos, muchas de ellas son empresas y entonces pues requieren, por supuesto, dinero para funcionar, por supuesto, o sea, evidentemente eso está claro, ¿no? Y pues uno debe entender que hay de todo tipo de revistas. Por ejemplo, en el caso de las revistas, por ejemplo, la revista Fuentes, en la que yo venía trabajando hasta hace unos meses, las revistas de mi universidad, pues son revistas en las que no se cobra un peso, ¿sí? Donde todos estos procesos de los que vamos a hablar ahorita se hacen, entre comillas, de forma gratuita, pero pues de forma financiada por la misma universidad, hasta el otro extremo, que son revistas que, pues bueno, deben generar sus recursos para pagar un montón de cosas que surgen de todos estos procesos, ¿no? Pero pues sí hay una serie de revistas que llegan a publicar prácticamente cualquier cosa, y de eso quería hablar. Por ejemplo, hace algunos meses, en pleno apogeo de la epidemia de COVID-19, de la pandemia, pues surgió un artículo que generó muchísimas opiniones y muchos impactos en muchos lados, porque es este artículo que está aquí. Resulta que una serie de personas, ya ahorita hablaremos de ellos, envían a este artículo, a esta revista que es la American Journal of Biomedical Science and Research, un artículo titulado de esta manera: el tema de la presencia del COVID-19 en una ciudad llamada Sillage City, y la relación que eso tiene con el consumo de la carne de un animal llamado suat. Bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Resulta que cuando uno se pone a mirar, entonces resulta, empecemos por el principio. El autor principal de esto que está aquí, dice Matan Shlomi, es este personaje que está aquí. Es un doctor con estudios en Harvard, en la Universidad de California, y con estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck. Es decir, un tipo con un recorrido, una hoja de vida impecable, ¿no? Perdón, por ahí hay algún micrófono abierto, si me ayudan con... No, pero pueden arreglar esa, las otras. Ingeniero Vale, muchas habilita gracias. Ya, micrófono, sí, perfecto. señor. Ya, Vale, gracias. entonces, indudable la hoja de vida de este personaje, pero cuando uno se pone a mirar, te resulta primero, Sillage City es una ciudad ficticia ubicada, que aparece en una caricatura, ¿m? Y los Subat son una especie de murciélagos que aparecen en una serie donde sale esa misma ciudad, que se llama Pokémon, ¿m? Entonces este personaje, tratando de hacer como una burla, por supuesto, no le digamos así porque suena como a que lo hizo, o sea, con toda la intención de dejar al descubierto cómo opera este tipo de revistas que no revisan nada de lo que les llega, pues entonces coló un artículo donde simplemente pagó, y fíjese, el artículo le llega a la revista el 14 de marzo y 4 días después ya está publicado. O sea, 4 días se demoró el proceso editorial. Bueno. Si uno sigue mirando, pues se encuentra con que ya de entrada ya ahí empieza a haber uno motivos de risa, ¿no? Porque pues imagínense, estamos hablando de cómo en una ciudad de una serie de caricaturas, debido al consumo de unos bichitos que salen en esa caricatura, iba a haber una relación con el COVID-19. Y los otros autores que él apunta aquí, pues son Utsuji y Nasuyoi, que son coautores del artículo de paper, que son dos personajes de la misma caricatura, y Gregory House, que es un doctor pues, de una serie de televisión, ¿no? Y esto sale, y esto se publica, y entonces de ahí estallan los escándalos, ¿no? ¿Cómo es posible que las revistas en el mundo publiquen ese tipo de cosas? Bueno,
Y si ustedes se ponen a buscar este documento, que por supuesto ya no está en la página de la revista aquella, pero sí está en otros lados disponible, pues encuentra uno cosas en todo que son muy, muy chistosas, hasta dentro de las mismas referencias bibliográficas, porque ellos, por ejemplo, aquí como referencias bibliográficas del artículo, menciona, por ejemplo, aquí a un tal Potter H., Weasley R. y Granger H., que habla del rinovirus responsable de una infección en criaturas mágicas, y hablan de un tal Pooh, que es Winnie Pooh, el osito, junto a un tal Milne, que es su creador, ¿no? Es el dibujante que creó a Winnie Pooh, y por aquí aparecen un tal Pinky y un tal Cerebro como Pooh. Es decir, toda una muestra muy astuta de un personaje para dejar al descubierto este tipo de cosas. Hay en internet muchos ejemplos de esto, de cómo una revista, pues muy rápidamente, por el afán mercantilista de simplemente publicar, llega a publicar prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Pero obviamente no vamos a hablar hoy aquí de ese tipo de revistas depredadoras, sino que vamos a hablar de revistas muy serias, ¿no? Y de cosas mucho más interesantes, pero sí quiero dejar esa primera claridad. Alguien preguntará, bueno, ¿y uno cómo hace para darse cuenta si una revista es una revista depredadora? Bueno, a uno le quedaría un poco difícil, ¿no? A uno le quedaría un poco difícil, pero ya el hecho de que uno empiece, perdón, yo me devuelvo, ya el hecho de que un artículo, una revista, uno empiece a ver que los artículos se publican en una semana, que los precios de publicación son muy altos, etcétera, etcétera, pues ya eso empieza a generar sospechas, ¿no? Bueno. Ahora, las entidades colombianas, por ejemplo, MinCiencias, e incluso entidades mundiales, pues son entidades que están periódicamente haciendo revisiones de estos listados de revistas, y hay ocasiones en que excluyen un montón de publicaciones por esos temas. Ahora, ya habiendo hablado de lo que es una revista, pues ahora hablemos de lo que es un artículo, ¿sí? Porque mencioné aquí un artículo y no hemos dicho ni qué es. Entonces, un artículo científico, ¿qué es? Es una producción original e inédita. Ya habíamos dicho qué quiere decir original e inédito, ¿no? O sea, que es algo que por primera vez se publica, que es algo que no está publicado en otro lado. Hay líos hoy en día también, por ejemplo, con gente que publica traducciones de artículos, y bueno, entonces eso ya es otro tema. Publicadas en una revista científica, y que son producto de procesos de investigación, de reflexión o de revisión. Ya ahorita voy a explicar esas tres palabras que quieren decir, que ha sido evaluado por pares, ¿no? Y que ha sido evaluado o avalado más bien como un aporte significativo al conocimiento en un área específica, ¿sí? Entonces, eso es un artículo científico, una publicación que hace un aporte novedoso a un área del conocimiento. Ahora, hay tres, bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, les sugiero, y aquí yo les voy a mostrar ejemplos, digamos, de artículos que existen por ahí, pero por ejemplo hay un artículo muy chévere que es sobre cómo escribir un artículo científico, ¿sí? Vale mucho la pena buscar este tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, ahorita mencionaba que hay como tres categorías dentro de los artículos científicos, ¿no? Hay unos artículos que se llaman de revisión, otros que se llaman de resultados de investigación y otros que se llaman de reflexión. Y antes de continuar, una cosa que no puedo olvidarme en este momento, y es decir, mucha gente pregunta a veces, hombre, uno, ¿qué tipo de formación profesional debe tener para poder publicar un artículo científico? La respuesta es muy sencilla, ninguno. O sea, no tiene nada que ver que yo tenga estudios de doctorado, de maestría, de pregrado, de bachillerato, lo que sea, para que yo pueda publicar un artículo científico. O sea, no es requisito que en el paper tiene que ir 3 doctores. Eso no es importante. Lo importante es que sea un aporte que se haga al conocimiento. Eso es importante, porque muchas veces nuestros estudiantes creen, y posiblemente pueden ustedes consultarle eso, y puede que se lleven la respuesta de que así es. Creen que como apenas están, por ejemplo, formándose como aprendices en el SENA, publicar un artículo es algo que no van a poder hacer
por el grado de formación académica que tienen, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces vamos a mencionar acá estos tres grupos, ¿no? Entonces, primero que todo, hay unos artículos que son muy interesantes de encontrarse, como este que está aquí, que dice revisión, ¿no? Y son artículos que hablan sobre la revisión bibliográfica que uno hizo. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre un tema relacionado con energía eólica, ¿eh? Entonces, como hice una búsqueda muy amplia de información y como logré llegar a tener un montón de material sobre ese tipo de sistemas de generación de energía y demás, puedo llegar a organizar un artículo que contenga todo ese resumen, toda esa bibliografía muy interesante, ¿no? De hecho, cuando uno se encuentra ese tipo de artículos que se llaman artículos de revisión, pues uno siente que se encontró un artículo muy bueno, muy útil para uno, porque pues le da a uno como esa visión resumida de ese tema complejo que uno está queriendo investigar, ¿no? Entonces, esos artículos de revisión, ¿qué tienen? Entonces, digamos, tienen un análisis, una síntesis de la literatura que existe sobre un tema. En los títulos aparecen expresiones como state of the art, estado del arte, o review, revisión. Y la idea de estos artículos es que ellos dan una fundamentación para los investigadores que vienen después, ¿sí? Entonces, este tipo de artículos tienen una estructura, ¿sí? No estoy presentando resultados de un proceso investigativo, estoy presentando es la bibliografía que yo consulté, muy organizada, echando el cuento bien echadito, ¿sí? Entonces se encontrará pues un título, un resumen, una introducción, todo ese cuerpo del texto, ¿sí? Donde se presenta, eso sí, pues mucha información que provenga de muchas fuentes de información, la discusión de eso, es decir, un análisis, digamos, una crítica que se puede hacer sobre ese tema, un análisis profundo, muy personal, limitaciones, es decir, qué cosas no se alcanzaron a mirar, resulta que aunque yo estoy hablando de la energía eólica, pues, digamos, me pudo quedar por fuera tecnologías que tienen que ver con la generación de energía eólica, pero en el mar, ¿sí? Entonces solamente hablé en tierra firme. ¿Por qué? Por esto y lo otro, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden hacer en el futuro? Y las referencias, ¿sí? Prácticamente cualquier revista científica puede aceptar o acepta y publica artículos que son artículos de revisión, sobre todo porque tienen, o sea, a la gente le gusta mucho leerlos, ¿sí? Son artículos llamativos para los lectores y pues ponen una serie o uno pone unos límites en cuanto al número de referencias bibliográficas que deben incluir. Entonces hay revistas que dicen, no, tiene que ser un artículo con mínimo 50 referencias bibliográficas, mínimo 70, mínimo 80, mínimo 100 referencias bibliográficas, para que se muestre que efectivamente estamos hablando de una revisión completa, ¿sí? No fue una revisión de un pedacito nada más. Entonces ese es el primer tipo de artículos, artículos de revisión. Aquí hay ejemplos, ¿sí? Ejemplos de diferentes artículos de revisión en diferentes áreas temáticas, por ejemplo aquí en el área de la salud, ¿sí? Sobre hepatitis B, una revisión. Por ejemplo, acá aparece un tema de un mini review de implicaciones del cambio climático en la biodiversidad marina, de estado del arte sobre las baterías de litio, de iones de litio, sobre el tema de la salud mental y digamos, las redes sociales, etcétera, etcétera. Aquí incluso hay un tema sobre el ahorro del agua, digamos, quiero mostrar esto, ¿no? Que hay artículos en cualquier área del conocimiento, usted se va a poder encontrar o vamos a poder escribir artículos que tengan esa connotación. Los invito a que se animen a escribir ese tipo de artículos, ¿sí? Porque seguramente todos hemos hecho procesos de revisión bibliográfica profundos y entonces que le ahorremos el trabajo al investigador que viene después, que digamos, bueno, nosotros hoy a corte del 2025, esta es la información que tenemos sobre este tema, ¿vale? Bueno, incluso aquí hay artículos como ese meta conocimiento, ¿no? O sea, artículos que hablan sobre cómo hacer artículos y demás. Bueno, ahí pueden ustedes encontrar mucha información interesante en el mundo. Ahora, aparece una segunda categoría que son los de resultados de investigación, que es como el tipo de artículo más popular que existe, ¿no? El más común que hay.
del que hay más cantidad de artículos. Entonces son artículos que ya después de haber desarrollado un proceso de investigación científica, bien sea cualitativa o cuantitativa, que hay muchos enfoques en la investigación, pues se busca con ellos presentar esos resultados que uno obtuvo, generar ese debate que se debe generar para que al final de cuentas la ciencia avance, ¿no? Porque la ciencia avanza a partir del debate, no a partir de que yo dije que esto era así, sino no, sino que se hizo un debate de todo esto. Bueno. Bueno, aquí hay una cosa importante que es la palabra repetibilidad, otra de esas palabras raras, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que ser ante todo repetible. Es decir, que si yo hago un experimento en un laboratorio aquí en Colombia, eh, otra persona que haga el mismo experimento en otro lugar del mundo debería obtener unos resultados parecidos, ¿sí? Si yo tengo unas condiciones y ahí las expresé, pues lo hago para que otra persona en otro lugar del mundo pueda corroborar que eso que yo hice es cierto, ¿sí? Y se dé el debate, ¿no? Y no fue que por obra y gracia de alguna circunstancia pasó un hecho sobrenatural y ya, eso se volvió ciencia, ¿no? Es un tema de repetibilidad. Bueno. Hay una diferencia ya porque pues ya aquí vamos a encontrar los métodos, es decir, la metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, los resultados, ¿sí? Que en el anterior no había resultados, en este sí, y pues la discusión es fundamental. Entonces, la gran mayoría de artículos que hoy en día existen pues son artículos de resultados de proyectos de investigación. Yo aquí menciono, por ejemplo, tres de la revista de la que yo venía siendo editor, ¿no? Entonces, sistemas fotovoltaicos del Ecuador, etcétera, etcétera, eficiencia energética, medidores inteligentes en diferentes sitios, es decir, artículos que ya tienen una estructura enfocada a eso, a los resultados, ¿no? Bueno. Y finalmente aparecen unos artículos, un tipo de artículo que se llama artículos de reflexión. Entonces, este tipo de artículos es un artículo muy poco frecuente, pero es un artículo muy interesante porque es un artículo en el que un experto de un tema habla de una, digamos, o habla de su opinión, de su visión crítica de alguna circunstancia. Entonces, por ejemplo, alguien habrá un análisis muy a nivel subjetivo, reflexivo, de las implicaciones de tal proceso dentro de un área del conocimiento. Ejemplo, ahorita que alguien hablaba hace un ratico, bueno, varios de ustedes hablaron sobre el tema de las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, es probable que hoy en día haya mucho artículo donde se reflexione sobre eso, ¿no? Y donde se diga, bueno, fíjese que a partir de la experiencia, a partir de lo expresado en estas cosas, me permito opinar que yo estoy de acuerdo en esto, en desacuerdo en lo otro. ¿Sí? Entonces ya es un artículo un poquito distinto, ¿sí? Entonces son artículos que ya no tienen esa estructura de otros, pero que siguen siendo interesantes. Uno podría decir que, así como por tratar de dar unas cifras, digamos que por ahí el 90% o tal vez un poco más de los artículos que se publican en el mundo son artículos de resultados de investigación y póngale un 7, 8% son de artículos de revisión y por ahí un 2% serán artículos de reflexión o tal vez menos, ¿vale? Entonces los que están en menor cantidad son estos, pero también se puede. Entonces en algún momento uno podrá llegar a hacer ese tipo de artículos, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una reflexión sobre temas relacionados con la salud pública y la obesidad, sobre el tema de la observación pedagógica para escenarios de práctica académica, un tema sobre la ciencia y el crecimiento de la ciencia visto desde una perspectiva epistemológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes, digamos, enfoques que se dan en esos artículos, ¿no? Bueno, ahora pues muy rápidamente contarles de qué se trata ese proceso editorial, o sea, qué pasa cuando a una revista llega un artículo. Entonces, cuando a una revista llega un artículo, pues se va dando una serie de etapas donde la clave de ellas es la revisión por pares, ¿no? O sea, primero pues la revista mira si es un tema, o sea, si va con el tema de la revista, ¿sí? Si cabe dentro del alcance de la revista. Y esta es la parte crítica, ¿no? Es la parte donde uno como editor sufre mucho porque hay que buscar expertos en un tema que tengan la disponibilidad para sacar tiempo y sentarse a revisar lo que escribió otro, ¿m? Y escribir
unas correcciones y plantearle unos cambios y criticar cosas y bueno. Y entonces ahí se genera un ir y venir, ¿no? Entonces el artículo va, los pares lo revisan, el par emite conceptos y entonces el autor vuelve y corrige y vuelve y lo envía y ahí se da un círculo bastante largo a veces, ¿no? Es complejo, sobre todo para revistas como las nuestras que no cobran, porque pues uno al evaluador lo único que tiene para ofrecerle es gracias, no más, ¿sí? En cambio, pues obviamente en estas revistas que se cobra puede llegar incluso a haber algún pago por evaluar un artículo, ¿sí? Eso puede llegar a ocurrir. ¿Mm? Y luego, pues ya de que se han surtido ese proceso que puede llegar meses, finalmente, pues ya el artículo se diagrama, se hacen procesos de marcación y se publica en la página web de la revista, ¿no? Entonces, ese es un proceso que hay que tener conciencia desde ahora, ya que ustedes pues van a decir, bueno, me voy a proponer publicar un artículo de aquí a que se acabe el año. Bueno, yo creo que pues de aquí a unas cuantas semanas puedes ya tenerlo terminado, pero de ahí a que se publique pues puede pasar unos cuantos meses, ¿no? Por ejemplo, en el caso de revistas como la revista Fuentes, en la que yo venía siendo editor, hay artículos que se pueden tomar 3 meses, 6 meses en ser publicados, ¿no? Por ese proceso de revisión que suele tardar un poco. Bueno, ahora quiero hablar brevemente sobre un concepto. Ya por aquí hablaron de bibliometría hace algunas, entonces creo que va a ser sencillo. Pero recordemos que hoy en día las publicaciones se clasifican de acuerdo con su impacto, y lo pongo ahí entre comillas porque pues puede haber mil formas de hablar de impacto, ¿no? Y hoy en día tal vez es de esas preguntas que se hace todo el mundo hoy es, bueno, ¿cómo medimos el impacto de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a cuántas personas les cambié la vida? O sea, por ejemplo, si habláramos del impacto de este evento que organizó el SENA, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Mm? Entonces, pensar que el impacto únicamente es cuántas personas vinieron a ver las charlas, yo creo que es ver solamente una parte, ¿sí? Si fruto de estas charlas, 5, 10, 20, 50 personas en el SENA se animan a escribir un artículo científico y publicarlo, pues ya va a haber un impacto mucho más grande. Y si fruto de eso hay estudiantes que descubren que hay una vocación científica en ellos, pues ahí sigue creciendo el impacto, ¿no? Y si fruto de eso, gente en otras entidades en el mundo empieza a ver que aparece la palabra SENA y empieza a contactarse con ustedes y empieza a generarse espacios de interacción de redes de investigadores, pues sí, el impacto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, acá únicamente vamos a hablar de una cosita muy puntual que es el índice H, ¿sí? Entonces, mm, pues bueno, nosotros tenemos que catalogar de alguna manera las revistas, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurrió catalogarlas de la siguiente forma. Entonces, empecemos por catalogar los artículos, ¿sí? ¿Cómo hago para catalogar un artículo? Entonces, ¿qué tanta gente lo leyó? Difícil a veces de medir eso, ¿no? Entonces, se propuso en su momento y hoy en día se sigue utilizando que, por ejemplo, mm, midiéramos el impacto de un artículo a partir de la cantidad de gente que cita ese artículo. Ejemplo, en la revista Fuentes, en el año 2015, se publicó este artículo que se llamó Biocombustibles líquidos en Colombia y su impacto en motores de combustión interna, una revisión, casualmente un artículo de revisión bibliográfica. Ese artículo se publicó en ese momento y entonces luego, meses después, años después, hemos tenido casos de otros artículos en otros lados donde en las referencias bibliográficas aparece este artículo de los biocombustibles. Por ejemplo, en la revista de la Universidad de América, en el año 2017, o sea, 2 años después de que se publicara apareció un artículo sobre producción de bioetanol. Y dentro de las referencias bibliográficas de este artículo hay uno que dice Amariz J. Manrique, biocombustibles líquidos en Colombia y su impacto en motores de combustión interna. O sea, en este nuevo artículo mencionaron como referencia bibliográfica el artículo que se había publicado acá. Entonces, hoy en día existen sistemas, pues, bueno, muy sofisticados que van haciendo barridos por todas las bibliotecas, por todas las bases de datos y demás, y cuando encuentran esa situación, le van sumando un numerito. Por ejemplo, Google Scholar hace eso. Entonces,
por ejemplo, en el momento en que tomé este pantallazo, este artículo nuestro había tenido 40 citas, o sea, en 40 artículos distintos de diferentes lugares, de diferentes revistas, había sido incluido como referencia bibliográfica. Entonces, esa fue una manera, y hasta ahora pues una manera que se acepta mucho, de cómo medir el impacto de un artículo científico, ¿no? A partir de cuántas veces ha sido citado en otros artículos, en otras revistas. Entonces, a partir de eso surgió otra definición que es la del índice H. Entonces, vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, un científico o una revista incluso, tiene un índice H igual a un determinado valor. Vamos a ponerle aquí donde dice N, vamos a poner un número. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que aquí N es 3, ¿sí? Entonces, una revista o un científico tiene un índice H de 3 si al menos 3 de sus artículos han tenido cada uno 3 citaciones. A ver, nos explicamos. Resulta que estos personajes que están aquí, Joana, Marcela, Maris y demás, una vez que publicaron este artículo y que este artículo tuvo una citación en otro lado, ya el índice H de esta persona fue 1. Es decir, no sé si aquí tengo este ejemplo, no, ya aquí tengo es un ejercicio. Entonces, si un artículo mío ha sido citado una vez, yo tengo un índice H de 1. Fácil, ¿no? Suena sencillo, ¿no? Ah, pues que yo publiqué el artículo y que otra persona o incluso yo mismo en otro artículo lo incluí como referencia bibliográfica, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa para que mi índice H sea 2? Entonces quiere decir que 2 artículos míos, ya no solo uno, 2 artículos míos, cada uno ha sido citado 2 veces. Es decir, que ese primer artículo que yo publiqué, lo citaron y luego lo citaron en otro lado, y un segundo artículo fue citado también en 2 sitios distintos. O sea que para que mi índice H pase de 1 a 2, ya no me basta con tener haber sido citado una vez, sino ya necesito haber sido citado 4 veces, y 2 artículos distintos, ¿no? Y para que mi índice H sea 3, ¿qué quiere decir? Que necesito haber tenido 3 artículos publicados por mí y que cada uno de esos 3 artículos haya sido citado 3 veces en diferentes bases de datos. Si uno se pone a pensar en eso, entonces se da cuenta de lo complejo que es llegar a tener un crecimiento en el índice H, ¿no? O sea, pasar de 1 a 2, pues es relativamente fácil, pero ya hablar de 15, es que 15 artículos míos fueron citados cada uno 15 veces. Entonces, es una cosa compleja que ya es bastante larga, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día, pues uno tiene que los investigadores entre ellos se miden es por eso, ¿no? Por quién tiene el índice H mayor, ¿sí? Entonces es una cosa como de prestigio, ¿no? Si alguien tiene el índice H muy alto, eso quiere decir que es que el tipo es muy prestigioso y no sé qué cosa, y la gente lo lee mucho, ¿no? Entonces, vamos a poner un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá hay un investigador que ha publicado 5 artículos. El primer artículo tuvo 5 citaciones, el segundo 4, el tercero 4, el siguiente 3 y el otro 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el índice H de esta persona? Entonces, yo diría, bueno, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Tiene un artículo que ha sido citado una vez? Claro, de hecho tiene 5 artículos que cada uno ha sido citado una vez. ¿Tendrá 2 artículos que cada uno ha sido citado 2 veces? Claro, mire, este ha sido citado 2 veces, por lo menos, este 2, todos han sido citados mínimo 2 veces. ¿Tendrá 3 artículos que cada uno haya sido citado 3 veces? Claro que sí, mire, el primero fue citado 5, que es más de 3 veces, 4, que es más de 3 veces, 4, que es más de 3 veces, y 3. O sea, este señor tiene ya un índice H de 3. ¿Tendrá un índice H de 4? No. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 y 3 artículos que han sido citados 4 veces. No 4 artículos citados 4 veces, ¿sí? ¿Qué necesitaría este señor para que su índice H, o sea, su índice H en este momento es 3? ¿Qué necesitaría para que su índice H subiera a 4? Que este artículo de alguien en otro artículo por allá lo incluyera como referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces ya tendría que estos 4 primeros artículos, cada uno de ellos 4
ha sido citado 4 veces. Y para que llegue a ser 5, entonces que el B suba a 5, el C a 5, el D a 5 y el E a 5. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que es un proceso largo, dispendioso, ese de ir ganando unas citaciones, que lo que uno publique llame la atención, y no solamente uno, como en este ejemplo que tengo aquí. Acá, por ejemplo, uno diría, oiga, este investigador 2 publicó un primer artículo que ha sido citado mucho, 12 veces. En cambio, este nada más 5, 4, este 12. Pero ¿cuánto es el índice H de este investigador 2? 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 artículos, los 2 primeros, que han sido citados 2 veces. Y ya. 3 artículos citados 3 veces no tiene. ¿Sí? O sea, él todavía le faltaría que este artículo B sea citado una vez más para llegar a 3 y que este C sea citado 2 veces más. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el tema del impacto de los investigadores, esto es cuestionable, yo sé, habrá quien diga, no, pero no puede ser, porque es que si la persona tuvo un artículo que lo leyeron millones de personas en el mundo y nada más publicó ese artículo, ¿por qué vamos a decir que, bueno, ese es en lo que hemos estado de acuerdo en los últimos años en que se mida así? Y de la misma manera se catalogan las revistas. ¿Sí? Entonces, hoy en día, las revistas en el mundo se catalogan de esa manera. Si yo quiero buscar las revistas que tienen mayor importancia hoy en día en el mundo, pues son las revistas que tienen los índices H más altos, o sea, que tienen la mayor cantidad de artículos de ellos con la mayor cantidad de citaciones, ¿vale? Bueno, un ejemplo, uy, vea un investigador que me encontré aquí, por ejemplo, este señor, ¿sí? Vamos a suponer ahí que queremos chismosear un poco la hoja de vida de él. Entonces, el tipo por aquí tiene artículos que ha publicado y entonces cada uno cuántas veces ha sido citado, bla, 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 bla. Entonces Google, esto es tomado de Google Scholar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google dice que yo a la actualidad tengo un índice H de 9, o sea que 9 de mis artículos han sido cada uno citados por lo menos 9 veces, ¿no? ¿Sí? Pues eso suena que es mucho, pero espere un momentico y pasamos a ver otros ejemplos un poco más. Por ejemplo, la revista Fuentes, hoy en día el índice H es 14, ¿no? O sea, quiere decir que 14 de los artículos de la revista han sido citados por lo menos 14 veces cada uno. En total, hemos tenido 1100 y pico de citaciones, pero el índice H es 14. Por ejemplo, en el caso mío son 347 citaciones que he tenido, y solo 9 es el índice H. Y cuando uno mira personajes, por ejemplo, bueno, aquí en Bucaramanga es muy reconocida y en Colombia la doctora Elena Stachenko es una investigadora muy importante de mi universidad. Ella es química y, por ejemplo, el índice de H de ella es 61. Eso es una cosa, pues ya muy grande. O sea, estamos hablando de que 61 artículos, cada uno ha sido citado 61 veces. Eso es un montón de cosas, ¿no? De hecho, fíjense que el artículo más citado de ella tiene casi 1700 citas. ¿Sí? Y, ojo, un review. Por eso yo les digo, es importante que ustedes, si van a publicar un artículo, publiquen un review, un artículo de revisión. O sea, un artículo que tenga esa potencialidad de que mucha gente le llame la atención y lo utilice como parte de su marco teórico. Sí, eso es importante porque son artículos que a la gente le gustan mucho, ¿no? Bueno, en Google Scholar prácticamente uno se encuentra con el perfil de cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, el perfil del doctor Patarroyo, que tiene el índice H de 82, o hasta el índice H de Einstein, que es 156. O sea, ¿qué pasa? Pues que alguien creó, obviamente, no fue Einstein el que lo hizo, ¿no? Pero alguien creó el perfil y entonces cada vez que Google ve que alguien en un artículo menciona a Einstein, pues lo va contando, ¿sí? Y entonces hoy en día, pues esas citaciones van creciendo y siguen creciendo, a pesar de que, por ejemplo, el caso de Einstein o el caso del doctor Patarroyo, pues hayan fallecido, ¿no? A partir de esa clasificación, a partir de ese impacto, las entidades clasifican las revistas. ¿Sí? Entonces, aquellas revistas que tienen índices de impacto más altos son las que tienen las categorías más altas. Por ejemplo, en el caso de MinCiencias, tiene a Publindex y Publindex clasifica o cataloga las revistas en 6 áreas temáticas que están ahí: ciencias naturales, ingenierías, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales y humanidades. Entonces las agrupa. Entonces todas las de ciencias naturales las pone en una sola lista
y entonces las organiza de las que tienen mayor índice de impacto a la que tiene el menor índice de impacto, ¿sí? Y a partir de eso crea unas categorías, que en el caso de MinCiencias son, las categorías más altas son A1, ¿m? Después de A1 está A2, después está B y después está C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, perdón, yo me adelanto un momentico y me salto aquí una parte. En el caso de Colombia, por ejemplo, hoy en día MinCiencias considera 287 revistas colombianas y más de 26.000 revistas internacionales como revistas científicas indexadas, homologadas o indexadas. Y la clasifica de esta manera, ¿no? Por ejemplo, solo las colombianas, hay solamente 7 revistas nacionales que Publindex, que MinCiencias las considera como A1. Hay 17 que son A2, 114B y 149C. Esto es un número muy bajito comparado, por supuesto, con esto, ¿no? Entonces también hay decenas de revistas que Publindex las considera como de la mayor categoría y ese número pues se va distribuyendo aquí en todo esto, ¿no? Ahora, eso es lo que hace MinCiencias. Con las revistas colombianas, por ejemplo, con el caso de la revista Fuentes, MinCiencias mira, por ejemplo, el índice de impacto que tienen esas revistas, por ejemplo, en Google, como lo que le estaba mostrando ahorita, ¿sí? Que el índice H de la revista Fuentes estaba como en 14, creo. Entonces las va catalogando y actualmente la revista Fuentes está en categoría C, la más bajita dentro de las categorías de Colombia. Y hay revistas que están en categoría A1 y en A2 y demás, ¿vale? Respecto a las categorías, a las revistas internacionales, ¿qué es lo que hace MinCiencias? Entonces, MinCiencias lo que hace es que usa como base lo que aparece en Web of Science y en Scopus, ¿sí? Que están ahí en esta diapositiva también. Ustedes ya hablaron de bases de datos internacionales, entonces seguramente esto lo puedo pasar muy rápido, que es decir, bueno, pues ellas, tanto Web of Science como Scopus, clasifican las revistas en diferentes áreas temáticas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Web of Science tiene muchas más áreas que MinCiencias y Scopus muchísimas más, las llega a desglosar mucho más. ¿Sí? Y entonces, digamos que Publindex toma lo que estas bases de datos han considerado para asignarle las categorías a la revista. Voy a explicar eso aquí mejor con un ejemplo. Si uno quiere mirar el tema de las revistas internacionales, un buscador muy bueno es Shimago. Entonces, si uno ingresa a Shimago, ¿qué es esto? Yo aquí lo abrí para evitarme que de pronto se quedara eso ahí pensando un ratico. Entonces, Shimago, por ejemplo, es una entidad que lleva como esas estadísticas de las revistas que están incluidas en Scopus. Entonces, Shimago, por ejemplo, te hace una clasificación de las revistas. Entonces, por ejemplo, acá, Shimago incluye en este momento 31.000 revistas. Mira, aquí están. De cualquier área del conocimiento, de las áreas que usted quiera, las que estábamos viendo ahorita, mire, agriculturas, artes y humanidades, bioquímica, negocios y administración, ingeniería química, química, ciencia de computadora, Por aquí está energía, que es, por ejemplo, donde está la revista Fuentes, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, va a ver, digamos, en el área de energía, vamos a quedarnos ahí. Entonces, en esta área de energía, Scopus y Shimago generan unas categorías. Ellos aquí las llaman Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, todas las revistas que aquí en Shimago aparezcan como Q1, MinCiencias las va a tomar como A1. Todas las revistas, seguramente aquí me tocará avanzar un poco para empezar a encontrarme las Q2, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a más bien a buscar solo de Latinoamérica. Vamos a buscar solo de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, aquí en América Latina solo me aparecieron en Q3 y en Q4, ¿sí? Entonces, todas las revistas que en Shimago aparezcan como Q1, MinCiencias las tomará como A1, las Q2 como A2, las Q3 como B y las Q4 como C. Por ejemplo, aquí está Fuente del Reventón Energético, ¿sí? Que es la revista en la que yo venía trabajando, que en Scopus está en el cuartil 4. Entonces, por eso ante MinCiencias somos una revista de categoría C, ¿vale? Entonces, MinCiencias utiliza
digamos, esa clasificación o esa medición que van desarrollando las diferentes entidades internacionales, en este caso, por ejemplo, Scopus, para asignarle las categorías a las revistas y darle ese nivel. Una de las preguntas, y de hecho creo que estaba allí en la invitación a esta conferencia, era, bueno, ¿y yo ¿Cómo cómo hago así? para encontrar una revista, ¿no? ¿Cómo hago yo para encontrar una revista que sea la adecuada para mí? Entonces yo les diría, perdón, hay por ahí un micrófono abierto de alguien que me ayude, gracias. Entonces mi invitación sería, ingresemos a Shimago y busquemos acá, ¿sí? Entonces, repito, yo lo único que hice aquí fue escribir Shimago, de hecho incluso una vez escribe solo SJR y ahí llega, ¿sí? Y entonces acá le doy en Journal Rankings, ¿sí? Y me aparecerán 31.000 revistas a las que puedo yo mandar un trabajo. Vamos a suponer que yo quiero trabajar en un tema relacionado con, eh, no sé, vamos a hablar aquí de matemáticas, de neurociencia, de enfermería. ¿Listo? Entonces aquí hay nursing, ¿vale? Entonces yo me voy a encontrar con que ya de solamente el área de enfermería hay 700 revistas, 699, ¿sí? Y a su vez aquí hay subcategorías, ¿no? De oncología, de pediatría, de etcétera, 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 ¿vale? E incluso yo digo, no, pues es que yo quisiera como enviarla a una revista que tenga mucho reconocimiento mundial. Entonces, por ejemplo, voy a enviarlo a esta revista, a la Annual Review of Nutrition, porque voy a hacer un trabajo en el área de nutrición. Entonces, yo aquí puedo encontrar, pues toda la información de esa revista. De acá seguramente voy a encontrar incluso hasta el link a la homepage, a la página principal de la revista en cuestión. Vamos a ver, vamos a confiar con que abre. Bueno, y aquí está. Y yo en la página ya de una revista voy a poder encontrarme con varias cosas. Primero, con que ellos siempre van a encontrar aquí un scope, un alcance de la revista. ¿Mm? Entonces yo debo buscar eso en la página de la revista a la que yo, porque bueno, de pronto yo pensaba que esta Review of Nutrition hablaba de unos temas, entonces vamos a ver exactamente de qué habla. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban aquí de desarrollos significativos en el campo de la nutrición, incluyendo metabolismo, carbohidratos, bla, 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 bla. ¿Sí? Aquí está muy claro cuáles son los temas de los que habla esa revista. ¿Sí? Entonces eso es clave, ¿sí? Eso es clave. Yo identificar primero que todo que la revista está ya en una base de datos reconocida a nivel internacional. Eso es muy importante. Segundo, que la revista dentro de su alcance, dentro de su scope, incluye los temas de los que yo estoy trabajando, ¿sí? Y puedo incluso darme, no sé si acá lo logre, porque en este momento no estoy aquí digamos, conectado, por ejemplo, desde la universidad y no sé si tenga el acceso a la base de datos, pero bueno, por ejemplo, acá yo puedo llegar a hablar, no, aquí no me da porque me dice obtener acceso, pero puedo incluso descargar un artículo de esa revista y mirar, por ejemplo, temas relacionados con, digamos, con qué tan fácilmente, no, aquí me está pidiendo que pague, ¿no? Por leer. Entonces yo podría encontrarme en un artículo siempre datos relacionados con la fecha en la que recibieron el artículo, la fecha en la que lo publicaron. Y usted va a decir, ¿y eso por qué lo quiero mirar? Primero, por lo que había dicho hace un rato, ¿no? Si yo veo que la revista publica artículos en 3 días, pues eso es una mala señal. Entonces estamos hablando posiblemente que es una revista depredadora, ¿no? Pero también puede ser el otro extremo. Hay revistas donde uno entra y resulta que la fecha de publicación de artículos son de 1 año y medio. Entonces yo digo, no, yo no tengo realmente la paciencia suficiente para sentarme a esperar que durante 1 año y medio me vayan a tener a mí esperando para publicar el artículo mío allí en la revista, ¿no? ¿Vale? Y también dentro de las revistas es importante que uno busque las normas de publicación. Bueno, no, acá por ejemplo, no sé exactamente en qué parte estarán, eh, pero bueno, por aquí en algún lado debe estar instrucciones, administración, no sé qué, por ejemplo acá, aquí dice, digamos, preparación y envío de artículos, principios y políticas editoriales. Este tipo de cosas es importante eh, para uno revisar pues exactamente cómo trabajan en esa revista, cómo hacen el proceso de revisión editorial, cómo hacen el proceso de manejo de los diferentes, digamos, manejos de ética, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que
yo diría para tratar de responder esa pregunta que se planteaba al inicio, bueno, ¿cuál es la revista adecuada para mí? Pues yo creo que hubiera podido decir, bueno, busquemos una revista que tenga un alto impacto, o sea, que esté incluida en una base de datos importante a nivel mundial y miremos algunas características que son llamativas. Ahora, en algunas revistas va usted a encontrar que acá, bueno, repito, es la primera vez que entro yo a la página de esta revista, va a encontrar donde se dice, bueno, para enviarnos el artículo es necesario pagar tanto. Entonces, pues usted dirá si se dispone de los recursos o si más bien me busco otra opción en la que no me cobren por la publicación del artículo, ¿no? Esos son como caminos a los que me puedo encontrar yo poco a poco, cuando me vaya yo enfrentando a ese tema, ¿no? ¿Sí? Eh, no, es que iba aquí a referirme un poco allá cómo se hace ese proceso, pero ya lo fui explicando, el tema de cómo es digamos, la construcción o la asignación de esas categorías. Ahora no fui capaz de volver a abrir aquí mi presentación, no sé. Ah, bueno. Entonces, yo diría eso, ¿no? O sea, animémonos primero que todo a escribir, ¿no? O sea, veamos que no es necesario haber desarrollado un proyecto gigantesco para poder llegar a obtener resultados y que sean publicables, sino que desde la misma elaboración de una búsqueda bibliográfica, yo puedo llegar a tener ya un material suficiente para construir un artículo. Eso es clave, ¿sí? Como tratando de resumir un poco. Segundo, entonces, ya que yo identifiqué el área en la que yo trabajo, ¿sí? Lo tengo muy claro, pues voy a buscar una revista en esa área. ¿Sí? Y pues bueno, como ven ustedes, había miles de opciones disponibles, ¿no? A veces solamente nos quedamos con las revistas nacionales. Y bueno, puede ser que ese sea el camino, ¿no? Hay revistas nacionales que nos publican rápido, hay revistas nacionales de muy buena calidad, ¿sí? Pero también a veces hay revistas nacionales que se enredan un poco, que se demoran mucho en la publicación, que cuesta, etcétera, etcétera. Y es posible que más bien tenga que acudir a una revista extranjera. El proceso científico, pues uno en este momento dice, no, pero ¿cómo hago yo para, para obtener recursos para publicar? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación financiados por MinCiencias o por algún ente financiador, eh, la sugerencia sería que desde el momento en que se formula el proyecto, pues se dejen unos recursos disponibles precisamente para la publicación de los artículos, ¿sí? Entonces, que yo cuando esté elaborando esa propuesta de investigación que voy a presentar a la convocatoria de MinCiencias de regalías, pues entonces yo de entrada digo, bueno, yo voy espero con este proyecto publicar 5 artículos y entonces voy a buscar cuánto vale la publicación de ellos y voy a incluirlo dentro de los costos del proyecto. ¿Mm? Y perfectamente desde el principio ya tengo la claridad que voy a poder acceder a revistas que de pronto cobran, ¿sí? En ese sentido hay varios modelos, ¿no? Hay revistas que, como en el caso de las revistas de mi universidad, pues que no cobran nada, ¿sí? Entonces, pues bueno, la plata de dónde salió, pues salió en este caso de la misma institución. Pero están los otros dos extremos, ¿no? Que son las revistas que te cobran por publicar el artículo. ¿Mm? Entonces, esas revistas que me cobran por publicar el artículo, normalmente, o muchas de ellas son lo que llamamos de acceso abierto. Entonces, cualquier otra persona entre y lo puede leer. ¿Mm? Porque ya yo pagué cuando iba a publicar. ¿Mm? Es un poquito extraño, ¿no? Pero pues bueno, suele pasar. ¿Mm? Y hay otro extremo que es el de las revistas que cobran es para el que va a leerlo, ¿sí? Entonces hay revistas que no te cobran como autor, pero como esta que estábamos ahorita mirando, no sé si sea el ejemplo, pero bueno, fíjense que ahí decía, para leerlo tiene que suscribirse. ¿Mm? Entonces, su ganancia llega es por ese lado, ¿sí? Y bueno, también se encontrarán revistas que combinan las dos anteriores y que cobran alguna suscripción y también le cobran algo al autor. Entonces hay un montón ahí de opciones. Insisto en que ese hecho de que haya dinero de por medio en el pago, pues desde mi punto de vista, no hace que la revista sea poco seria, ¿sí? Lo que hace que la revista sea poco seria es que si alguien paga, así escriba sobre unos Pokémones, le publiquen el artículo sin ningún tipo de revisión de por medio, ¿vale? Para terminar, simplemente quería añadir una cosita. Ustedes dirán, bueno, yo puedo ayudarle a una revista, o sea, yo puedo ayudarle a que la revista del SENA
a que una de las revistas del SENA, porque tienen varias revistas ustedes, crezca, ¿yo qué puedo hacer por esas revistas nacionales? Entonces, primera cosa, usted puede enviar artículos. Esa es una primera ayuda. Hay revistas que sufren porque no le llegan artículos. ¿Sí? Este es un ejemplo de una portada de la revista Fuentes del año pasado. ¿Sí? Entonces, nos había venido pasando durante muchos momentos que no nos llegaban artículos suficientes. ¿Sí? Que esta era estábamos cerca de la fecha de cierre de la publicación de la revista y no nos había llegado los artículos necesarios para completarla. Ella pasaba, entraba, No sé, por aquí hay un micrófono abierto, no sé si alguien me ayude con eso. Creo que ahí lo pudimos cerrar. Vale. Bueno, otro, acepten ser evaluadores. Muchas veces a uno le llega una invitación de alguna revista donde le dicen, mire, es que vimos su hoja de vida, entonces a ver si usted nos colabora para evaluar un artículo. Entonces, hombre, aceptar ese tipo de cosas. eh, yo recuerdo que en alguna ocasión fui evaluador de alguna de las revistas del SENA, ¿no? Y a veces llegan así artículos de diferentes lados y bueno. A veces llega por allá spam y uno con vergüenza ve un mes después que le mandaron el correo, pero por favor, si llega esa posibilidad, ojalá puedan ustedes aceptar ese ser evaluadores de artículos, consultar los artículos, o sea, por favor, por ejemplo, los que son profes, decirle a sus estudiantes, hombre, vamos a buscar sobre este tema, pero vamos a buscar en las revistas del SENA, a ver qué encontramos, ¿sí? Y finalmente, pues cuando publiquen un artículo, citen, ¿sí? Utilicen como referencia bibliográfica algún artículo de las revistas de su institución. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, yo eso era lo que quería contarles. Disculpen, hablé de muchísimas cosas. Acá les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Y también por si de pronto alguno de ustedes está trabajando en temas relacionados con energía, pues la revista de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS está disponible para recibir sus trabajos y esta es la dirección electrónica que es rfuentes@uis.edu.co. Entonces, bueno, eso era. No sé si Nubia, si estés por ahí y podamos dedicar unos 10 minuticos a la sección de preguntas. Tiene cerrado el micrófono, Nubia. No, Nubia, Hola, no te está. ingeniero. Ahora sí, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Sí, aquí estoy. Hola, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, Sí, te señora. escuchamos. Sí. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, Teresita. Vale. Ingeniero, en el chat están solicitando sus datos, su correo electrónico, su número de contacto. Ya les Sí, compartió. Veo sí, aquí sí, el correo aquí está el electrónico. correo, con mucho gusto. Yo creo que es como el medio más efectivo para comunicarnos en este tipo de cosas. De todas maneras, aquí estoy escribiendo nuevamente el correo. No sé si hay alguna El pregunta correo por electrónico. allí, Nubia. Inquietud, compañero. Podemos abrir el micrófono. En el chat no han formulado preguntas. Sí, por aquí hay una manito Jorge levantada. Iván, bienvenido. Sí, Buenas tardes a todos. hola Eh, Jorge. Buenas tardes, ingeniero. Hola, mucho gusto. Quiero hacerle una pregunta muy puntual frente a eso. Usted nos está hablando de un modelo de, digamos, de divulgación de los procesos en los que nosotros andamos inmersos, ¿sí? Pero de pronto no entendí bien o, o no fue muy suficientemente claro en cuanto a unos reportes que nosotros normalmente hacemos en la parte de vigilancia tecnológica frente a esos informes que son investigaciones que tienen los mismos componentes de, de una investigación científica y nosotros lo hacemos compartir
con los compañeros a nivel de centro. Puede ser en la parte de vigilancia tecnológica, como un boletín o algo. Necesariamente hasta dentro de los boletines tiene que cumplirse todo lo que todo lo que usted acaba de nombrar, o solamente es para las revistas que están indexadas dentro de ese proceso. Gracias por Porque la yo, pregunta, Jorge. Sí, no, ya te entiendo claramente la pregunta. Mm, la respuesta sería no. O sea, así por dar una respuesta muy simple, no. O sea, obviamente que ese tipo de boletines, por ejemplo, que tú estabas mencionando, suelen ser, digamos, servir para lo que hablamos de lo que es la divulgación científica, ¿no? Es decir, mostrar qué hay de novedades en tal tema, ¿cierto? O sea, qué cositas han ido surgiendo. Pero lo que quiero decir es, fíjate que nosotros puede ser que estemos desaprovechando una oportunidad porque uno dedica horas a buscar información sobre un tema. ¿Mm? Y después uno organiza esa información, la estructura y demás. Entonces yo diría, podría ser que alguno se anime a, fruto de toda esa búsqueda que hizo, escribir un artículo y mandarlo a una revista científica. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir, porque aparte de que sería algo muy importante para uno, ¿cierto? Pues el lograr que una publicación de uno llegue a una revista científica, bien sea nacional o sea extranjera, pues también eso redunda en un beneficio para las instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día hay muchas metas dentro de las propias instituciones que tienen que ver con que los profesores publiquemos artículos, ¿sí? Y con que logremos que fruto de esos artículos, pues, aparezca el nombre de nuestra universidad, en mi caso de la Universidad Industrial de Santander, en muchos sitios, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es eso, o sea, dejarles un poquito ese mensaje de que, ¿por qué no? Y por eso decía yo, no es como el cierre de este proceso, sino de pronto una puertica para abrir otro paso más. ¿Qué tal si yo me animo a hacer un proceso de escritura de algún artículo y me animo a publicarlo en una revista? Ya cuando mande mi artículo a la revista, pues ahí sí tendré necesariamente que cumplir con las normas de esa revista para publicar dentro de un boletín o dentro de estos medios de comunicación ya un poco más propios, más particulares, pues por supuesto que uno mismo es el que va definiendo las pautas, ¿no? Entonces, eso es importante, es decir, no, quiero dejar es como esa invitación a que ojalá nos animemos dentro de los grupos de investigación y demás a empezar a hacer, y los que ya lo están haciendo, pues no perder el impulso a seguir y seguir trabajando en publicar nuestros trabajos en revistas científicas, porque yo siento que a veces no es que no investiguemos, sino que es que a veces no de pronto hacemos ese último pasito que es la publicación de nuestras investigaciones en revistas indexadas. ¿Mm? muchas gracias, ingeniero. No, gracias a usted por su pregunta. Doña Nubia, no sé si haya por ahí una otra preguntita. No, ingeniero, hasta el momento no hay preguntas formuladas en el chat. Parece que hay toda la claridad. Bueno, aquí hay una pregunta, Teresita. ¿El SENA financia publicación en revistas indexadas? Sabemos que el ASTIN, ellos tienen una revista y cada vez que van a hacer una nueva edición, divulgan a nivel nacional para los que estén interesados en publicar con ellos. Sí, exactamente, sí, muy bien. Y pues lo que decía el ingeniero, debe cumplir con unos requisitos de revisión. Ellos tienen todo un equipo editorial y en ese orden de ideas, pues sugieren también ajustes si aplica a la, digamos, a la especialidad de esa revista. Bueno, quiero compartirles aquí, me pareció algo muy bonito para todas las personas que hacemos parte del sistema de bibliotecas. Roosevelt nos dice que hoy fue imposible estar en toda la jornada, pero deja unas palabras de agradecimiento. Agradece de corazón por todo lo que nos ha compartido estas jornadas enmarcadas en el EDT de Vigilancia Tecnológica. No solo nos deja herramientas valiosas, sino también preguntas poderosas y nuevas formas de mirar lo que hacemos. Como profesional de diseño curricular, me llevo aprendizajes que no se quedan en lo técnico, sino que tocan lo estratégico y lo humano.
Gracias por la generosidad, por abrir el espacio al diálogo, por mostrar caminos posibles. Seguimos conectados con más razones para hacer las cosas bien y mejor. Un abrazo. Y deja también una nota donde dice, perdámosle el miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial. Arriesguémonos. Lo peor que nos puede pasar es que aprendamos algo nuevo. Gracias a Roosevelt. Ingeniero Eris, muchísimas gracias. Usted siempre tan generoso con el sistema de bibliotecas del SENA, con toda la comunidad educativa a nivel nacional. Con mucho gusto, Nubia. Y el tintico un día de estos nos lo tomamos ahí en su casa, ahí en Girón. Claro que sí, ingeniero. Usted sabe que allá de puertas abiertas siempre. Un abracito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Teresita. Gracias a todos. Muy Y que amable viva la recordarle. UIS. ¿Cómo, Jorge? Y que viva la UIS. Que viva la UIS, sí, muy bien. Recordarles que les vamos a estar enviando al correo electrónico el enlace para compartirles todas las memorias de los eventos. Expertos como el ingeniero, ellos nos facilitan la presentación y también van a poder, vamos a compartirles un material adicional. En algunas sesiones nos dejaron enlaces importantes y allí ustedes van a tener todo ese acceso. Una vez finalicemos esta sesión, pues vamos a descargar el registro de asistencia para iniciar el proceso de certificación del EDT. Muchas gracias por creer en el sistema de bibliotecas. Un abrazo grande. Luisa, Nuria, Andrea, ¿están por ahí? Teresita, tú, abre cámaras. Que estoy muy oscura. No, estás clarísimo. Clarita, clarita. Bueno, yo creo que Luisa y André ya salieron. Entonces, Teresita, un placer como siempre. Muchas gracias a todas y a todos, y en especial a vos, Nubia. Muchas gracias. Y a Olinda, que siempre fue tan puntual, la primera siempre que la se primera conectada siempre. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Nubia, luego. Teresita, todo el sistema de bibliotecas y a Sergio Santa de Boyacá, que lideraron este proceso tan importante. Yo no me perdí ni una sola sesión. Me pareció que era de alta relevancia, no solo para los equipos previos por la vigilancia tecnológica, sino para todo el SENA, por la investigación y todos estos conocimientos. A esto sí le llamo yo una verdadera capacitación, que es lo que le hace mucha falta a la mayoría de las áreas en dirección general, que no brindan espacios con suficiente tiempo para capacitarnos como este que ustedes nos brindaron de alta relevancia, de mucha calidad. Y pues sí, mi gratitud eterna. Muchísimas gracias. A ti, Olinda. Sandra. Gracias, Olinda. Tenemos a Sandra. Hola, felicitaciones por este maravilloso programa. O sea, fue un tiempo valiosísimo. Era mi tiempo de descanso y lo aproveché al máximo, porque yo descanso de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, maravilloso. De verdad, aprendí mucho y sobre todo el compromiso de todos, de ustedes los organizadores y de los invitados. Felicitaciones y bueno, para adelante. Un abrazo. Gracias, Sandra. Un abrazo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, mi Tere. Bueno, un abrazo, pues. Felicidades.